Bienvenidos al cementerio. Esto es Exhumando Historias. Los invito a un inquietante, apasionante, trágico y, por qué no, romántico recorrido por la ciudad de los muertos, en donde conoceremos historias reales y misterios que aún merodean sus pasillos. Hoy les presento Monumento a la culpa. Si hablamos de cementerios, resulta imposible no hablar de Recoleta, uno de los más icónicos y visitados de nuestro país. En sus pasillos merodean cientos de historias que los guías repiten sin parar a las personas que se acercan con ansias de descubrir sus misterios. Y una de las favoritas es la de Rufina Cambaceres, una historia llena de amor, engaños y secretos, con una telaraña de personajes sumamente importantes que hacen de esta una historia digna de escuchar. Pero antes de hablar de Rufina, es necesario hablar de su familia. En 1876, Eugenio Cambaceres, padre de Rufina, había tenido un romance con una cantante del Teatro Colón, y lo más importante de todo, casada. Una noche de teatro, los amantes fueron descubiertos en uno de los palcos, y fue el marido de la lírica quien desafió a Eugenio a un duelo que nunca se concretó. Hasta ese momento, el padre de Rufina tenía un prometedor futuro en la política, pero este escándalo, sumado a las denuncias de fraude que realizó contra su propio partido, terminaron por alejarlo de este ámbito. Tiempo después, Cambaceres continuó desafiando los estándares que planteaba la aristocracia de la época, enamorándose de una bailarina, lo que en ese momento era igual de denigrante que estar con una prostituta. Es a raíz de este mal visto amor que nace Rufina. Entonces, ¿qué podemos decir de Rufina? Lo primero es que recibe su nombre por su bisabuela, y que tiempo después de su nacimiento, su padre muere por una prolongada tuberculosis. Rufina se crió haciendo lo mismo que todas las jóvenes de la aristocracia: bordado, largos paseos con sus amigas y muchos sueños románticos que se vieron potenciados por su deslumbrante belleza. Tenía una excelente educación, destacándose en sus estudios, además de hablar 5 idiomas. Luego de la muerte de Eugenio, la familia mantenía un cierto grado de conducta social. Hacían fiestas íntimas y uno de los más fervientes asistentes era un distinguido joven, alto, inteligente, elegante y de voz gruesa. Su nombre era Hipólito Yrigoyen, quien años después sería uno de los presidentes argentinos más importantes, el primero de la Unión Cívica Radical. ¿Y cuál fue la relación entre él y Rufina? Entre ellos surgió un romance casi platónico, a pesar de que ella era aún menor de edad y él ya pisaba los 50. La noche de su cumpleaños, él la invitó al Colón para escuchar a la orquesta sinfónica. Rufina estaba ilusionada con la invitación de Yrigoyen. Pensaba que esa noche, después del Colón, consumarían el amor que hasta el momento había avanzado muy lentamente. Una amiga fue a visitarla esa mañana y hablaron del tema. La amiga estaba rara, tenía que decirle algo, y después de muchas dudas, lo confesó. Le dijo que quería evitarle más humillación y le confesó algo que todos sabían, menos ella: que Yrigoyen era el amante secreto de su madre. ¿Cuál fue la reacción de Rufina ante esto? Quedó impactada, por supuesto. Le dijo a su amiga que no se sentía bien, que tenía que descansar un segundo en su cuarto y que la dejara sola. Subió las escaleras y ya no volvió a bajar. Algunas horas más tarde, la mucama de la familia la encontró en su cama en una posición antinatural. No parecía dormida. Intentó despertarla, le habló, la tomó del hombro, la sacudió. Rufina no respondía. Una hora después llegó el médico de la familia. Apenas la vio, supo lo que le pasaba. Incluso así, intentó encontrarle el pulso, pero fue inútil.
escuchó lo que la familia tenía para decir y entendió que Rufina había muerto de un síncope. A su corta edad se le había roto el corazón. Esa misma noche la enterraron, quizás por lo peligrosas que eran las enfermedades de la época, o quizás porque su madre no soportaba ver lo que sus decisiones habían provocado en su hija. ¿Cómo reaccionó su madre? Al dolor de perder a su hija, se le sumaba la culpa de saber que ella misma lo había provocado. Se tiró sobre el cuerpo antes de que clavaran la tapa del cajón y gritaba que Rufina no estaba muerta, que no podía estar muerta. Rufina, al igual que las otras personas de la época, fue enterrada junto a sus joyas y pertenencias más valiosas. Es aquí donde entra otro personaje fundamental de esta historia, el cuidador del cementerio de Recoleta. ¿Cuál era su función? En esa época era una especie de guardia de seguridad. Era el encargado de cuidar las riquezas que los burgueses se llevaban a la tumba, ya que eran muchos quienes se aprovechaban de los recién enterrados para robarles. Durante su recorrido habitual, con su farol de querosén colgando de una mano, el cuidador oyó ruidos en el panteón de la familia Cambaceres. Aterrorizado, corrió a avisar a la familia. Temía que hubieran entrado a robar las joyas. A la mañana siguiente, Luisa llegó al cementerio junto a un amigo, y al entrar al panteón se dieron cuenta que el cajón estaba movido. Entonces, ¿habían robado las joyas de Rufina? Cuando abrieron el cajón, se dieron cuenta que las joyas seguían ahí, por lo que no había sido un robo. Enseguida pudieron notar que la tapa estaba arañada del lado de adentro y el cuerpo de Rufina se había dado vuelta, ahora estaba boca abajo. Su cara, su cuello y su pecho estaban completamente arañados y bajo sus uñas había restos de la madera del cajón. ¿Qué pasó con Rufina? En algún momento esa noche se despertó, a oscuras, escuchando su propia respiración. Seguramente extendió sus manos y sintió la suavidad del interior del ataúd. Entonces empezó a gritar hasta desgarrarse la voz, golpeando el cajón una y otra vez. Fue catalepsia, un fenómeno en el cual el cuerpo imita cada síntoma de la muerte. Era común en esa época, tanto que a pocos metros del panteón de los Cambaceres había en un cajón un sistema de campanas para avisar que la persona seguía viva en caso de que le pase algo similar. Es a partir de este momento que se implementó una ley para velar durante 24 horas al cuerpo y así evitar más accidentes. ¿Sabés qué es la catalepsia? Es un fenómeno de muerte aparente y aunque actualmente existen numerosas formas de confirmar la muerte de una persona, en los albores de la medicina estos casos fueron muy numerosos. La catalepsia está categorizada como un trastorno del sistema nervioso central. Esta se caracteriza porque la persona sufre una parálisis corporal junto con un endurecimiento y tensión de los músculos, siendo incapaz de realizar ningún tipo de movimiento. Otro signo distintivo de la catalepsia es que la persona experimenta una reducción de la sensibilidad al dolor, pero lo más llamativo de este trastorno es que la persona es absolutamente consciente de todo, llegando a escuchar o ver todo lo que ocurre a su alrededor. Este trastorno ha sido tradicionalmente conocido como muerte aparente, obteniendo su fama de una serie de casos en la que algunas personas fueron enterradas vivas en estado de catalepsia y de las cuales se pensaba que habían fallecido. La causa de esta confusión es que una persona en estado de catalepsia puede pasar desde unos pocos minutos hasta algunas semanas paralizada, sin mostrar signos evidentes de vida. Lo cierto es que Rufina murió. Volvió a morir esa noche, de asfixia. En su tumba
se puede apreciar una estatua de mármol blanco. Ella está de pie, con una mano en el picaporte del panteón, finalmente liberándose de su encierro. La estatua es sumamente bella y muchos la conocen como el monumento a la culpa, culpa que su madre jamás pudo dejar de sentir. Esto fue Exhumando Historias. Para encontrar más relatos como este, podés seguirnos en nuestras redes sociales como Exhumando Historias.